En un pueblo escondido entre montañas, donde la niebla parecía vivir eternamente, se levantaba una antigua casona de adobe y madera, con tejados vencidos por el tiempo. Aquella casa pertenecía a la abuela Juana, una mujer que, según decían los vecinos, jamás envejecía, tenía la misma mirada penetrante desde hacía décadas y una voz que sonaba como hojas secas al romperse. Los niños del pueblo evitaban pasar por la esquina donde vivía. Allí habitan los susurros, decían, y es que por las noches, entre los ladridos de los perros y el chillido del viento, se oían voces que nadie quería escuchar. La abuela Juana había vivido allí desde siempre. Decía que la casa era herencia de su madre, y antes de ella, de su abuela, y así por generaciones. La gente aseguraba que la familia guardaba un pacto oscuro. Algunos afirmaban que la abuela hablaba sola en lenguas extrañas frente a un espejo antiguo cubierto con un velo negro. Todo cambió una noche de octubre, cuando su nieta Clara decidió visitarla. Clara era escéptica, práctica, criada en la ciudad. Su madre le había prohibido acercarse a la casa desde niña, pero un impulso repentino la llevó a ignorar esa advertencia. Al llegar, encontró la casa en penumbras, como si el sol se negara a tocarla. La abuela Juana la recibió con una sonrisa extraña y unos ojos que parecían haber estado esperándola. «Has venido, justo a tiempo», dijo, mientras la puerta se cerraba sola detrás de ella. Clara pasó la noche escuchando ruidos de pasos en el techo, risas ahogadas detrás de las paredes y el sonido de uñas arañando el piso de madera. Al día siguiente, encontró a su abuela sentada en el comedor, hablándole a una silla vacía. «¿Con quién hablas, abuela?» «Con tu bisabuelo. No lo ves, ¿verdad? Aún no puedes verlo». A pesar del miedo, Clara decidió quedarse. Empezó a explorar la casa, atraída por un instinto que no comprendía. Descubrió habitaciones selladas, retratos donde los ojos parecían seguirla, y un diario antiguo escondido bajo el piso. El diario relataba cómo, desde siglos atrás, las mujeres de su familia hacían un pacto con la sombra del umbral para proteger la sangre del linaje. A cambio, la casa les daba poder, pero también las encadenaba. Una noche, Clara fue despertada por una figura que se sentó a los pies de su cama. No hablaba, no respiraba, solo la miraba. Al prender la lámpara, no había nadie, pero al mirar al espejo, vio reflejadas varias sombras detrás de ella. Una de ellas era ella misma, más vieja, con los mismos ojos que su abuela. Clara quiso irse al día siguiente, pero no pudo. Las puertas no abrían, el celular no tenía señal, y el pueblo, cuando logró mirar por la ventana, había desaparecido entre la niebla. La abuela Juana apareció en su cuarto esa noche con una vela encendida. «Ahora ya sabes la verdad. La casa no se hereda, Clara. La casa te elige». Desde entonces, nadie volvió a ver a Clara. La casa permanece cerrada, pero por las noches, los vecinos dicen que se oyen dos voces en lugar de una de ellas joven, desesperada, la otra, calmada y vieja, como hojas secas al romperse. Y si pasas cerca, no mires al espejo de la entrada, podrías ver algo que aún no estás listo para hacer. Era diciembre, el cielo, cubierto por nubes densas, descargaba una nevada constante que cubría el mundo como un sudario helado. Clara, Víctor, y sus dos amigos, Leo y Marina, habían decidido pasar un fin de semana en una cabaña aislada en las montañas de Durango, alejados del bullicio y las redes sociales. «Solo nosotros, la nieve y el fuego», había dicho Clara. Sonaba perfecto, hasta que llegaron. La cabaña era más antigua de lo que mostraban las fotos, de madera agrietada, techos bajos y una chimenea que chisporroteaba como si le doliera arder. El silencio afuera era espeso, la nieve no crujía, no susurraba, no se oían aves, ni ramas, nada,
como si algo estuviera esperando que todos se callaran. Esa noche, Marina se levantó al baño. Afuera, entre los árboles cubiertos de escarcha, vio una figura blanca, inmóvil, parecía una mujer, pero sin rostro. Pensó que era una alucinación por el vino y se volvió a la cama, sin decir nada. A la mañana siguiente, Clara salió a buscar leña y no regresó. Gritaron su nombre por el bosque. La buscaron por horas. Solo encontraron sus huellas deteniéndose frente a un claro, y después, nada, como si se la hubiese tragado la nieve. La tormenta se intensificó, aislados y sin señal. Los tres restantes comenzaron a discutir. Víctor decía que había algo ahí afuera. Marina le confesó lo que había visto, y Leo se burló. Pero esa noche, fue Leo quien desapareció. Marina encontró su cama vacía, la ventana abierta y marcas, como arañazos largos en la madera del marco. Víctor y Marina empacaron lo que pudieron. Iban a marcharse de madrugada, con linternas, siguiendo la vereda congelada, pero no lograron ni llegar al primer claro. Allí, entre la ventisca, apareció de nuevo la figura. Esta vez no estaba sola, a su alrededor. Otras formas pálidas emergían de la niebla, rostros conocidos, sin ojos, sin voz. Clara, Leo, y otras personas, decenas, como si fueran parte de la nieve misma, como si hubieran sido absorbidos por la cabaña, por el bosque, por algo más antiguo que el frío. Marina corrió. No supo cómo, pero logró volver a la cabaña. Víctor no regresó. La encontraron una semana después, acurrucada junto al fuego apagado, los labios partidos por el frío, murmurando una sola frase sin cesar. La nieve recuerda todo lo que se traga. La vieja casona de la tía abuela Emilia se erguía imponente, silueteada contra el crepúsculo tecamaquense. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban fijamente a la noche, susurrando secretos al viento que silbaba entre las tejas rotas. Decían que estaba embrujada, que en sus muros de adobe resonaban los lamentos de un pasado oscuro. Yo, un niño de 10 años, desafiaba el miedo con la valentía propia de la ignorancia, acompañado por mi primo Carlos, de mi misma edad. Nos aventuramos en su interior una noche de luna llena. La puerta, crujiendo como un hueso seco, nos dio paso a un vestíbulo polvoriento, donde el aire mismo parecía pesado, cargado de una energía extraña. El olor a humedad y a tierra se mezclaba con un aroma dulzón, nauseabundo, como a flores marchitas. Cada paso resonaba con un eco que parecía burlarse de nuestra osadía. Las sombras danzaban en las paredes, adoptando formas grotescas que se disipaban al acercarnos. Carlos, siempre el más miedoso, se aferraba a mi brazo, sus dedos helados. Subimos la escalera de madera, que crujía bajo nuestros pies como un esqueleto agonizante. En el segundo piso, una habitación nos llamó la atención, una puerta entreabierta, un débil resplandor emanando de su interior. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, entramos. Era el cuarto de la tía abuela Emilia, un viejo escritorio de madera oscura, una cama con un dosel deshilachado, y en el centro, un espejo antiguo, reflejando una imagen distorsionada, borrosa, de una mujer de rostro pálido y ojos hundidos. Un escalofrío recorrió mi espalda, sentí una presencia, un susurro helado en mi oído. De pronto, un golpe seco resonó en la habitación. Un jarrón cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Carlos gritó, soltándome el brazo y corriendo escaleras abajo. Yo, paralizado por el terror, solo pude observar cómo la imagen en el espejo se volvía más nítida, más real. La mujer del espejo me miró fijamente, una sonrisa macabra en sus labios. Salí corriendo, siguiendo a mi primo. No miré atrás, jamás volví a la casa de la tía abuela Emilia. Nunca supe qué era lo que habíamos visto, pero el recuerdo de esa noche,
de esa sonrisa macabra en el espejo, me persigue hasta el día de hoy. La casa embrujada de la tía abuela Emilia sigue en pie, un silencioso testigo de un misterio que nunca será resuelto. El chirrido metálico de la montaña rusa, un eco fantasmal en la noche, era la banda sonora de nuestras nuevas vidas. Nos habíamos mudado cerca de diversiones nocturnas, un parque de atracciones que, según decían, cerraba sus puertas al atardecer, o eso creíamos. La casa era una joya victoriana, con ventanas arqueadas que parecían ojos vigilantes. Al principio, solo era la música fantasmal de la noche, pero luego comenzaron los detalles, un olor a algodón de azúcar rancio, persistente, que se colaba por las rendijas, risas infantiles, apagadas, que resonaban desde el sótano, un lugar al que mi padre, con su pragmatismo habitual, había prohibido el acceso. Mi hermana, Sofía, de 8 años, era la más afectada. Dibujaba figuras grotescas, payasos con ojos vacíos y sonrisas torcidas, que luego negaba haber hecho. Decía que veía sombras moverse en las esquinas de su habitación, que sentía caricias frías en su cabello mientras dormía. Una noche, el ruido fue insoportable. La música de la montaña rusa se volvió frenética, mezclada con gritos desgarradores. Salimos al jardín y vimos las luces del parque, encendidas, pero vacías. Las atracciones se movían solas, las carruseles giraban sin control, y las figuras de los payasos parecían cobrar vida, sus ojos brillantes en la oscuridad. Corrimos de vuelta a la casa, pero la puerta se negaba a abrirse. Golpeábamos con desesperación mientras veíamos cómo las figuras de los payasos se acercaban, sus pasos lentos y pesados sobre el césped. Sofía gritó, un grito que se perdió entre los gritos de las atracciones. De repente, todo se silencia, las luces del parque se apagaron, el silencio era más aterrador que el ruido, la puerta se abrió de golpe, como si empujada por una fuerza invisible. Entramos, temblando, y encontramos a Sofía dormida en su cama, tranquila, no recordaba nada, pero en su mano, apretaba un botón de madera, uno de los que decoraban la antigua montaña rusa de diversiones nocturnas, un botón que no tenía ningún lugar en nuestra casa. Desde entonces, hemos intentado vender la casa, pero nadie se atreve a acercarse, y cada noche, el chirrido metálico de la montaña rusa, ahora un susurro casi inaudible, nos recuerda que no estamos solos, que algo, o alguien, sigue allí, esperando, y que Sofía, con su inocencia infantil, es el único vínculo con esa horrible realidad. El viento azotaba mi rostro, llevando consigo el hedor a hojas húmedas y tierra mojada. Era tarde, demasiado tarde, y el camino de regreso a casa se extendía ante mí, oscuro y solitario, bajo la pálida luz de la luna. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, se convertía en un latido frenético en mi pecho. De repente, una figura surgió de la oscuridad, bloqueando mi camino. Era alto, delgado, y llevaba una máscara de payaso. No era una de esas máscaras alegres y coloridas de las fiestas infantiles, esta era diferente. Era una máscara de payaso macabro, con una sonrisa grotesca que parecía desgarrar la propia carne, ojos vacíos y negros como pozos sin fondo, y un pelo de un rojo sangre que parecía moverse por sí solo. Me paralicé, el miedo me heló la sangre, intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Solo pude tragar saliva, un sonido seco y áspero en la noche. El payaso se acercó lentamente, sus pasos silenciosos sobre el suelo húmedo. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada, fría y penetrante, clavada en mí, su mano, enguantada, con un guante blanco manchado de lo que parecía ser pintura roja, se alzó lentamente. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No era una amenaza física, no era una agresión evidente, era algo más sutil.
más profundo, un terror que se arraigaba en lo más hondo de mi ser. Era la sensación de que algo maligno, algo antiguo y perverso, se manifestaba ante mí. El payaso se detuvo a un paso de mí. Su máscara a centímetros de mi rostro. Podía sentir su aliento, frío y húmedo, en mi piel. En ese momento, no era el miedo a la muerte lo que me paralizaba, era el miedo a lo que vendría después, a lo que ese ser me haría experimentar. De repente, un perro aulló en la distancia, un aullido largo y desgarrador que resonó en la noche. El payaso retrocedió, lentamente, como si ese sonido le causara una repulsión profunda. Luego, desapareció en la oscuridad, tan repentinamente como había aparecido. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el aullido del perro se desvaneció. Cuando finalmente pude moverme, corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. Nunca me volví a encontrar con el payaso, pero la imagen de su máscara, de esa sonrisa grotesca y esos ojos vacíos, sigue grabada en mi mente, una pesadilla que me persigue cada noche, y cada vez que escucho un perro aullar, siento ese mismo terror, esa misma sensación de que algo maligno se oculta en la oscuridad, esperando. El viejo faro se alzaba como un dedo huesudo apuntando al cielo tormentoso. Su luz, débil y parpadeante, apenas lograba penetrar la espesa niebla que abrazaba la costa. Yo, el nuevo cuidador, me sentía cada vez más solo, más aislado, en ese lugar remoto y desolado. Las noches eran las peores. El viento ululaba como un alma en pena, golpeando las paredes de piedra con furia. El sonido del mar, normalmente relajante, se convertía en un rugido amenazante, un susurro constante de muerte y destrucción. Pero lo peor no era el ruido, sino el silencio que lo interrumpía a veces, un silencio profundo y opresivo que parecía absorber todo sonido, dejando un vacío aterrador en mis oídos. Durante esos silencios, sentía una presencia, no podía verla, no podía tocarla, pero la sentía, una sensación de frío que se deslizaba por mi espalda, un peso invisible que me oprimía el pecho. A veces, creía escuchar susurros, voces ininteligibles que parecían provenir de la propia niebla, voces que me llamaban por mi nombre, con una dulzura engañosa. Una noche, mientras revisaba la lente del faro, sentí un toque frío en mi hombro. Me di la vuelta, pero no había nadie. La niebla era tan densa que apenas podía ver a 1 metro de distancia. Sin embargo, la sensación de la presencia se intensificó, más palpable, más cercana. Empecé a ver cosas, o más bien, a percibirlas, sombras que se movían en la periferia de mi visión, formas borrosas que se disipaban al intentar enfocarlas. Sentía que algo me observaba, algo que se deleitaba con mi miedo, algo que se alimentaba de mi terror. Descubrí un viejo diario en el interior del faro, escrito por un cuidador anterior. Sus palabras hablaban de una entidad que habitaba la niebla, un ser sin forma, sin rostro, que se alimentaba del miedo y la soledad. Decía que la única forma de protegerse era mantener la luz del faro encendida, mantener la oscuridad a raya, pero la luz del faro empezaba a fallar. La bombilla se debilitaba, la mecha se consumía, y con ella, mi esperanza. La presencia se hizo más insistente, más amenazante. Sentía susurros en mis oídos, susurros que me prometían paz, silencio, si solo apagaba la luz. Y entonces, en el silencio más profundo de la noche, con la luz del faro a punto de extinguirse, sentí un toque frío en mi rostro. No era un toque, era una caricia fría, húmeda, y infinitamente vacía. Y entonces, todo se volvió negro, el silencio absoluto, el silencio eterno. El crujido de las tablas del suelo bajo mis pies era el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la casa abandonada. Había venido buscando respuestas,
buscando la verdad sobre la leyenda de la familia Blackwood, una familia que había desaparecido sin dejar rastro hace décadas. Ahora, solo quedaban los restos de su mansión, un testimonio mudo de un pasado oscuro y misterioso. El polvo cubría todo, una capa gruesa que parecía atrapar la poca luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, que parecían huellas de dedos ensangrentados. El aire estaba pesado, cargado de un olor rancio y fétido, un olor a muerte y descomposición. En el salón principal, encontré un viejo libro de cuero, sus páginas amarillentas y quebradizas. Era un diario, el diario de Elias Blackwood, el patriarca de la familia. Sus palabras, escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa, relataban una historia de locura, de obsesión, de un pacto con fuerzas oscuras. Elias hablaba de un ritual que debía realizarse cada generación para mantener a la familia a salvo de una maldición ancestral, un ritual que implicaba un sacrificio que debía hacerse en la luna llena. El diario terminaba abruptamente, la última entrada escrita con tinta borrosa y manchas de lo que parecía ser sangre. Subí las escaleras, cada escalón crujiendo bajo mi peso. En el segundo piso, encontré una habitación cerrada con llave. Con un poco de esfuerzo, forcé la cerradura. La habitación estaba vacía, excepto por un espejo antiguo, su superficie empañada y oscura. Miré en el espejo, no vi mi reflejo, vi a Elias Blackwood, su rostro demacrado y sus ojos hundidos, mirándome con una expresión de terror y desesperación. Detrás de él, sextas sombras moverse, formas oscuras y amenazantes que se agitaban como si estuvieran atrapadas en el cristal. Sentí una presencia fría detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado, de ser rodeado por una fuerza maligna, se intensificó. El suelo comenzó a temblar, las paredes a crujir. La casa parecía estar viva, respirando, agonizando. Intenté salir corriendo, pero la puerta se había cerrado, las ventanas estaban tapiadas, estaba atrapado. Entonces, escuché una voz susurrante que parecía provenir del espejo. Era la voz de Elias Blackwood, una voz que me llamaba por mi nombre, una voz que me invitaba a unirme a ellos, a la familia Blackwood, a compartir su destino. Y en ese momento, comprendí, la maldición no era una amenaza externa, era una enfermedad, una locura que se transmitía de generación en generación, una locura que me había alcanzado a mí también. La casa no me estaba atrapando, yo mismo me estaba atrapando, en la locura, en la oscuridad, en la maldición de los Blackwood.